Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque yo estoy aquí lista para soltarles una bomba de información que sé que están esperando con ansias. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Yo soy y este es tu canal de confianza para enterarte de todos los salseos, exclusivas y dramas de tus celebridades favoritas, especialmente, claro, de nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado circulando por las redes sociales como la pólvora, Can Yaman y Demet. Sí, lo sé, los extrañábamos juntos en la pantalla, y aunque no hay proyecto a la vista, lo que les traigo hoy es aún más jugoso. Se trata de ese encuentro secreto, ese cara a cara que tuvieron en un hotel. Y no solo eso, tenemos a una periodista que asegura saber todo lo que se dijeron. Antes de que entremos en detalles escandalosos, quiero pedirles un pequeño favor. Si todavía no estás suscrito al canal, ¿a qué estás esperando? Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo, porque aquí el chisme se sirve calientito y sin censura. Ahora sí, vamos al grano. La noticia ha corrido como la espuma, y es que la supuesta reunión secreta entre Can y Demet ha reavivado las esperanzas de muchos fans que sueñan con verlos juntos nuevamente. Pero, ¿de dónde viene todo este revuelo? Resulta que una periodista turca, cuyo nombre vamos a mantener en reserva por ahora, filtró información sobre un encuentro en un hotel de Estambul. Según ella, Can y Demet se reunieron a solas para discutir algunos asuntos pendientes. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué asuntos pendientes? Aquí es donde la cosa se pone interesante. La periodista afirma que la reunión tuvo dos propósitos principales. El primero y más obvio sería explorar la posibilidad de trabajar juntos en un futuro proyecto. Todos sabemos la química que tienen Can y Demet, y los productores de televisión y cine no son tontos. Saben que un proyecto con ellos dos juntos sería un éxito asegurado. Así que, según esta fuente, se habrían reunido para discutir posibles guiones, papeles y condiciones. Pero aquí no termina la cosa, chismosos. El segundo propósito de la reunión, según la periodista, sería cerrar heridas. Sí, como saben, la relación entre Can y Demet ha sido objeto de muchos rumores y especulaciones. Algunos dicen que fueron algo más que compañeros de trabajo, otros aseguran que tuvieron una gran pelea que los alejó. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta qué pasó realmente entre ellos, pero lo cierto es que su relación parecía haberse enfriado bastante después del éxito de Erkencikus. Entonces, según esta fuente, la reunión en el hotel también habría servido para que Can y Demet hablaran abiertamente sobre lo que ocurrió, para aclarar malentendidos y, en definitiva, para enterrar el hacha de guerra. Algo así como una terapia de reconciliación a escondidas de los paparazzi. Ahora, antes de que empiecen a emocionarse demasiado, quiero ser clara, esta información no está confirmada al 100%. Viene de una fuente que, aunque aparentemente confiable, no deja de ser una fuente anónima. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni desmentido esta reunión. Así que, como siempre, tenemos que tomarlo todo con pinzas y esperar a ver si sale a la luz alguna prueba más contundente. Pero, ¿por qué creo que esta información podría ser cierta? Bueno, en primer lugar, la periodista que la filtró tiene buena reputación en el mundo del espectáculo turco. No es la primera vez que revela información exclusiva que luego resulta ser verdadera. Además, tiene sentido que Can y Demet hayan querido reunirse en secreto. Si hubieran querido hacer pública su reunión, simplemente habrían ido a un café a la vista de todos. El hecho de que eligieran un hotel, y supuestamente a escondidas, sugiere que tenían algo importante que discutir y que querían evitar la atención de los medios. Además, desde hace un tiempo se rumora que ambos actores están buscando nuevos proyectos que los desafíen y les permitan mostrar su talento en diferentes facetas. A Can lo hemos visto aventurarse en producciones internacionales, mientras que Demet sigue brillando en la televisión turca. Un proyecto juntos, bien planeado y con una historia sólida, podría ser la catapulta que ambos necesitan para consolidar aún más sus carreras. Ahora, vamos a especular un poco, ¿les parece? Si realmente se reunieron para discutir un nuevo proyecto, ¿de qué podría tratarse? ¿Una comedia romántica al estilo de Erkencikus? ¿Un drama intenso que explore sus habilidades actorales? ¿Una serie de acción llena de adrenalina? Las posibilidades son infinitas. Personalmente me encantaría verlos en un drama.
Creo que ambos tienen el potencial para interpretar papeles complejos y emotivos, y sería interesante verlos explorar ese lado de su talento. Imagínense una serie sobre dos personas que se aman pero que están separadas por circunstancias de la vida, y que tienen que luchar contra viento y marea para estar juntos. Sería un éxito asegurado. Pero volviendo a la reunión en el hotel, lo que más me interesa es saber qué se dijeron realmente. ¿Hubo reproches? ¿Hubo lágrimas? ¿Hubo reconciliación? Necesito saberlo todo. Según la periodista, la conversación fue larga y tensa, pero al final ambos lograron llegar a un entendimiento. Al parecer, Demet habría expresado su malestar por algunas actitudes de Khan en el pasado, y Khan habría reconocido sus errores y pedido disculpas. También se dice que hablaron sobre la presión de los fans y de los medios, y sobre cómo eso afectó su relación. Ambos habrían coincidido en que la fama tiene un precio muy alto, y que a veces es difícil mantener la cordura en medio de tanto revuelo. En fin, chismosos, que la historia tiene todos los ingredientes para convertirse en el culebrón del año. Tenemos un encuentro secreto, una periodista filtrando información, rumores de reconciliación y la posibilidad de un nuevo proyecto juntos. ¿Qué más podemos pedir? Por supuesto, como les dije antes, tenemos que ser cautelosos y esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero una cosa es segura, esta noticia ha reavivado la pasión de los fans de Khan y Demet, y todos estamos cruzando los dedos para que esta reunión sea el preludio de algo grande. Y hablando de grandes, no podemos olvidar el impacto que tuvo Erkencikus en nuestras vidas. Esa serie no solo catapultó a Khan y Demet a la fama internacional, sino que también nos regaló momentos inolvidables, personajes entrañables y una historia de amor que nos robó el corazón. ¿Quién no recuerda las escenas románticas en la agencia de publicidad, los viajes a la naturaleza, las discusiones acaloradas y las reconciliaciones apasionadas? Erkencikus fue mucho más que una simple telenovela, fue un fenómeno cultural que unió a personas de todo el mundo en torno a una misma pasión. Y es precisamente esa pasión la que nos mantiene aquí, esperando con ansias el próximo capítulo de la historia de Khan y Demet. Quién sabe, quizás este encuentro secreto sea el comienzo de una nueva era en sus carreras, y pronto los veamos juntos nuevamente en la pantalla, haciendo lo que mejor saben hacer, enamorarnos con su talento y su química inigualable. Así que manténganse atentos a mis redes sociales, porque voy a estar siguiendo esta historia de cerca y les mantendré informados de cualquier novedad. Y si ustedes saben algo más sobre este tema, no duden en compartirlo en los comentarios. Me encanta leer sus teorías y sus opiniones. En resumen, mis chismosos, hoy hemos explorado la bomba que ha soltado una periodista turca sobre un supuesto encuentro secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir en un hotel. Según esta fuente, la reunión tuvo dos propósitos: discutir la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto y cerrar heridas del pasado. Aunque la información no está confirmada al 100%, la historia tiene todos los ingredientes para convertirse en el culebrón del año. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Recuerden que este canal es su espacio seguro para enterarse de todos los salseos del mundo del espectáculo, así que no duden en compartirlo con sus amigos y familiares. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Khan y Demet realmente se reunieron en secreto? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? ¿De qué creen que debería tratar ese proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me ayuden a seguir creciendo en esta plataforma. Si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí el chisme nunca descansa. Nos vemos en el próximo vídeo. *** Ampliación de la noticia, desmenuzando el encuentro secreto de Khan y Demet, realidad o fantasía, ***. Pero, esperen. Antes de que se vayan corriendo a comentar, vamos a profundizar aún más en esta jugosa información. Porque, como buenos chismosos, no nos conformamos con la superficie. Necesitamos escarbar, analizar y especular hasta el último detalle. Primero, pongámonos en la piel de Khan y Demet. Imaginemos la presión constante de los medios, los fans que los idealizan como pareja perfecta, y la dificultad de mantener una vida privada bajo el escrutinio público. Después de Erkencikus, se convirtieron en dos de las estrellas más grandes de Turquía,
y cada uno de sus movimientos era analizado al milímetro. Era inevitable que surgieran rumores sobre su relación, y que estos rumores afectaran su dinámica personal y profesional. Es muy posible que después de la serie, ambos hayan necesitado espacio para respirar y definir sus propios caminos. Khan aventurándose en proyectos internacionales y mostrando su faceta más ruda y aventurera. Demet consolidándose como una reina de la televisión turca, explorando diferentes géneros y personajes. Sus carreras tomaron rumbos distintos, pero la sombra de Erkencikus siempre los persiguió. Entonces, ¿por qué reunirse ahora, después de tanto tiempo? Aquí es donde entran en juego las posibles motivaciones que mencionamos antes, el proyecto profesional y el cierre de heridas. *** El proyecto profesional, la oportunidad perfecta para revivir la magia, ***. Los productores de televisión y cine saben que la nostalgia vende. Y la nostalgia por Khan y Demet juntos es un poderoso motor de audiencia. Un proyecto que capitalice su química y su talento podría ser un bombazo a nivel mundial. Pero, ¿qué tipo de proyecto sería el ideal? Como mencioné antes, una comedia romántica al estilo de Erkencikus sería lo más obvio. Pero también lo más arriesgado. Los fans podrían esperar una réplica de la serie original, y cualquier diferencia podría generar decepción. Quizás lo más inteligente sería apostar por un género diferente, algo que les permita mostrar una faceta más madura y sofisticada. Un drama psicológico, un thriller romántico, o incluso una serie histórica podrían ser opciones interesantes. Lo importante es que el guión sea sólido, los personajes estén bien desarrollados y la historia sea original y atractiva. Además, sería crucial contar con un equipo de producción de primer nivel, que entienda la dinámica entre Khan y Demet y sepa cómo sacar el máximo provecho de su talento. El director, los guionistas, los diseñadores de vestuario y maquillaje, todos deben estar en sintonía con la visión del proyecto. Y por supuesto, el factor económico juega un papel importante. Khan y Demet son dos de los actores mejor pagados de Turquía, y su caché ha aumentado considerablemente desde Erkencikus. Los productores tendrían que estar dispuestos a invertir una suma considerable para asegurarse su participación. *** Cerrando heridas, una conversación pendiente para sanar el pasado, ***. Pero más allá del aspecto profesional, la reunión en el hotel también podría haber sido una oportunidad para resolver asuntos personales. La fama puede ser una burbuja que distorsiona la realidad, y es posible que Khan y Demet hayan necesitado un momento a solas, lejos de las cámaras y los flashes, para hablar honestamente sobre lo que ocurrió entre ellos. Es comprensible que haya habido tensiones y malentendidos después de Erkencikus. La presión de los fans, las expectativas de los medios, los rumores sobre su vida privada, todo eso pudo haber afectado su relación. Además, ambos son personas ambiciosas y con fuertes personalidades, lo que pudo haber generado conflictos en el set de grabación. Según la periodista, Demet habría expresado su malestar por algunas actitudes de Khan en el pasado. Quizás se sintió utilizada o presionada por la atención mediática. O tal vez sintió que Khan no valoraba lo suficiente su trabajo y su talento. Por su parte, Khan habría reconocido sus errores y pedido disculpas. Es posible que se haya dado cuenta de que sus acciones tuvieron consecuencias negativas en la vida de Demet, y que quiera enmendar el pasado. En definitiva, la reunión en el hotel podría haber sido un proceso de sanación y reconciliación. Una oportunidad para dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. Ya sea como amigos, como compañeros de trabajo, o simplemente como dos personas que se respetan y se admiran mutuamente. *** El factor fans, una legión esperando el regreso de sus ídolos, ***. No podemos hablar de Khan y Demet sin mencionar a sus fans. Son una legión de seguidores leales y apasionados, que han estado esperando pacientemente su regreso a la pantalla. Han creado comunidades online, han organizado eventos, han traducido sus entrevistas a decenas de idiomas, y han demostrado su amor incondicional a lo largo de los años. Estos fans tienen una gran influencia en la carrera de Khan y Demet. Son ellos quienes compran sus entradas de cine, ven sus series de televisión, y los apoyan en sus redes sociales. Son ellos quienes hacen que sus proyectos sean un éxito. Por lo tanto, cualquier decisión que tomen Khan y Demet sobre su futuro profesional debe tener en cuenta la opinión de sus fans. Si deciden trabajar juntos nuevamente, deben hacerlo de una manera que los honre y los satisfaga.
Si deciden seguir caminos separados, deben explicar sus motivos y agradecerles su apoyo. En cualquier caso, los fans de Khan y Demet merecen ser escuchados y respetados. Son ellos quienes han mantenido viva la llama de Erkencicus durante todos estos años, y son ellos quienes esperan con ansias el próximo capítulo de su historia. Asterisco asterisco el futuro incógnito, ¿qué nos depara el destino para Khan y Demet? Asterisco asterisco. En conclusión, la noticia de la reunión secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir ha generado un revuelo enorme en las redes sociales y ha reavivado las esperanzas de sus fans. Si esta información es cierta o no, es algo que solo el tiempo dirá. Pero lo que sí es seguro es que la historia de Khan y Demet sigue siendo un tema candente en el mundo del espectáculo turco. Ya sea que decidan trabajar juntos nuevamente o que sigan caminos separados, ambos tienen un futuro brillante por delante. Son talentosos, carismáticos y ambiciosos, y tienen el potencial de alcanzar grandes logros en sus carreras. Así que mis chismosos, manténganse atentos a mis redes sociales, porque voy a estar siguiendo esta historia de cerca y les mantendré informados de cualquier novedad. Y si ustedes saben algo más sobre este tema, no duden en compartirlo en los comentarios. Me encanta leer sus teorías y sus opiniones. Y recuerden, la vida es un culebrón, y siempre hay un nuevo capítulo esperando ser descubierto. Así que prepárense para más drama, más romance y más chisme. Nos vemos en el próximo vídeo.